Capítulo 34. ¡Soy nivel 14! El cuerpo herculano de Croqueta desapareció de nuevo en una nube de humo y reapareció el del Carlino. ¿Tú has subido de nivel, madre? María asintió. Había ganado un sarcoma, lo cual en otro contexto habría sido una auténtica pesadilla, pero ahora... Bueno, no estaba segura de qué podía hacer con el sarcoma, pero podría utilizarlo en caso de necesidad. Ya no se sentía tan desvalida como hacía escasos 10 minutos. Estoy cerca del nivel 15. Quiero saber qué hace mi comprensión profunda fragmento. Todos nos dicen que es un cambio importante, ¿no? María asintió una vez más, distraída. La chica estaba pensando en que, de no ser por Croqueta, su vida se habría acabado en aquel lugar, en aquel momento, ante nada más y nada menos que una estúpida paloma. La práctica totalidad de las personas con quienes se había topado tenían clases que podían utilizar a placer, salvo contadas excepciones. La inmensa mayoría de personas podían defenderse y valerse por sí mismas hasta cierto punto. Y luego estaba ella, que necesitaba tener tumores para poder hacer algo. Croqueta siguió hablando, desvariando sobre sus teorías más locas acerca de qué podría hacer una vez alcanzase el nivel 15. Pero ella... su cabeza estaba muy lejos de allí. Le era inevitable pensar que, en los casos en que las clases no requerían de combustible, combustible era la palabra que le venía a la mente, combustible como tumores, o en el caso de Pepe, por ejemplo, de nuevos cuerpos que tomar, o si hablaba de Sadei, quizá una cuenta atrás, el tiempo de gestación, o también podía ver a los vástagos de Sadei como su combustible, el combustible de su clase, ¿no? Fuera como fuese, mientras pedaleaba retomando el ritmo hacia Málaga, María pensó en que aquellos a los que había tenido que enfrentarse parecían no necesitar de ningún combustible. Sería su propia energía, claro, algo no tangible o no tan tangible como, digamos, un tumor. La chica pensó en cómo el poder parecía corromper a las personas, tal como Aparicio había concluido también. Ahora lo veía más claro. Quienes más difícil lo tenían para subyugar a otros no parecían habérselo pensado demasiado. Sacudió su cabeza tratando de sacarse aquellas ideas de la mente. No eran más que suposiciones, suposiciones inútiles, casi tan inútiles como era ella ahora mismo. Si se topaban con... realmente si se topaban con cualquier criatura hostil, iban a verse en una situación muy complicada. María solo tenía un sarcoma, cuyo poder con su manipulación tumoral principiante todavía no había averiguado. Y Croqueta había usado su aspecto de Hércules, que, por lo que tenía entendido, el cachorro solo podía utilizar una vez al día y durante unos minutos. Si nos topamos con alguien hostil, deberíamos huir. María se limpió el sudor de la frente sin dejar de pedalear. Yo solo tengo un sarcoma y tú has utilizado ya tu habilidad. Croqueta se giró hacia ella en la cesta de la bicicleta, apoyó sus patas delanteras en el borde y giró su cabecita mientras miraba a María. ¿Qué hacía tu sarcoma? Metástasis, si tengo suerte, murmuró ella, ahogando una risa amarga. Luego se aclaró la garganta al darse cuenta de que Croqueta no la había entendido y rectificó. No lo tengo claro. No he usado la manipulación tumoral principiante con un sarcoma todavía. Quizás sea algo muy poderoso. El cachorro abrió su boca y comenzó a jadear con la lengua fuera en una extraña expresión excitada. Quizá no tengamos que huir. Estoy cerca del nivel 15. Con que consigamos un poco más de experiencia... Esto no es un juego, Croqueta. Lo cortó ella en seco. Estamos hablando de nuestras vidas. Nuestras vidas. Estamos luchando contra criaturas vivas, tan vivas como nosotros, y si morimos no hay vuelta atrás. Se acabó. El cachorro agachó su cabeza, desanimado. María se sintió mal durante un instante, pero luego pensó en lo necesaria que era aquella conversación. Croqueta podía parecer muy maduro en ocasiones, pero seguía siendo el equivalente a un niño. ¿Quizá cerca de la adolescencia? Bueno, daba igual. María tenía que dejar claro que todo aquello tenía consecuencias. Se habían librado por los pelos en muchas ocasiones. De hecho, habían visto a Pepe morir ante sus ojos. Es posible que el hecho de que consiguiesen utilizar su clase de parásito para salvar su vida les hubiese hecho olvidar un poco de la gravedad de aquel momento, pero... A ver, Croqueta, sé que todo esto puede parecer un juego, pero entiendes que podríamos morir en cualquier momento, ¿no?
María suspiró mientras Croqueta asentía lentamente. Hemos tenido suerte, mucha suerte, pero... viene una cuesta. Lo entiendo, madre. Croqueta asintió de nuevo, tomando la palabra a María, que jadeaba exhausta. Sé que nos podemos hacer daño y que no tenemos forma de curar nuestras heridas. Hemos tenido mucha suerte cruzándonos con Papaya y Ricardo, ¿verdad? María asintió mientras se secaba el sudor con su mano, que a estas alturas estaba completamente empapada. La chica respiró un poco más tranquila al darse cuenta de que el cachorro era consciente del peligro. No podía culparlo por dejarse llevar por las similitudes tan claras que aquel sistema tenía con un juego. Pero creo que somos fuertes. No hemos llegado aquí solo por suerte, ¿a que no? María sonrió y negó con su cabeza. ¿Era posible que el discurso del cachorro la estuviese motivando? No, no. Aunque ni un poquito. Vencimos a todas las personas malas que querían hacernos daño. Siempre las dejamos la opción de no atacarnos. Yo creo que somos fuertes y buenos, madre. Y a la gente buena le ocurren cosas buenas, ¿a que sí? Croqueta alargó el final de la pregunta, torciendo el interrogante hasta un sutil tono de súplica, y María asintió. A la gente buena le ocurren cosas buenas. María valoró la afirmación del cachorro, tratando de creer en ella, pero su experiencia era otra. Ella siempre había sido una buena persona, y en rara ocasión le ocurrían cosas buenas. De hecho, solía ser al contrario. María habría suspirado de no ser por el dolor punzante en su pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba pedaleando? ¿5 horas? 6, quizá. Le gustaba pensar que, a pesar de su delicado estado de salud, se mantenía en forma. En un principio se veía capaz de pedalear un día entero, pero ahora la realidad se había impuesto sobre sus fantasías. Quizá era hora de parar, hacer un descansito y buscar algún coche o moto con las llaves, gasolina y batería. Comenzaba a atardecer. María sacó el teléfono móvil de su mochila y lo encendió fugazmente. Eran pasadas las 6 de la tarde y seguía sin cobertura o conexión a Internet. Al menos las horas más calurosas quedaban atrás y si tenía que volver a coger la bicicleta sudaría menos. Pensando en ello, María se quitó la ropa, que estaba completamente empapada en sudor y rebozada en la mugre por la que había rodado, y sacó otra muda de su mochila. No le quedaba más ropa limpia. A partir de ahí tendría que volver a vestirla sucia o buscar ropa nueva. Una mueca de desagrado se cruzó por la cara de María al imaginarse entrando en una casa de pueblo y robando la ropa interior de una anciana por pura desesperación. Al menos sería cómoda, ¿verdad? La chica sacudió su cabeza mientras enfundaba sus piernas en las perneras de los pantalones. Croqueta estaba olfateando el lugar y había hecho sus necesidades después de aguantar como un campeón el trayecto en la cesta sin pedir que parasen. María aprovechó para revisar los pocos vehículos que había parados en la autovía. Estos al menos habían tenido la decencia de dejar los coches en el arcén, no como cientos de otros coches y camiones que habían tenido que ir esquivando con la bicicleta. No tenía demasiadas opciones, siendo un Seat Ibiza, un Peugeot 206 o un Mercedes cuyo modelo María no era capaz de identificar. Probó primero con el Mercedes, cuyas puertas estaban cerradas a cal y canto, además de las ventanillas subidas. Forcejeó con todas las puertas durante unos segundos, aunque solo fuese por quedarse tranquila habiéndolo intentado, y pasó al Seat Ibiza. María tiró de la puerta del conductor y ésta se abrió soltando un ligero quejido. Se había descolgado un poco del marco. Se montó en el coche y miró en el contacto en busca de las llaves, sin suerte. Luego buscó en la guantera y en los parasoles, también sin suerte. María tiró de la palanca y dejó que el asiento del coche se reclinase del todo hacia atrás, mientras ella soltaba un bufido exasperado. Al dejar su cuerpo caer junto con el respaldo, vio el brillo de la llave que, por alguna razón, el anterior dueño del vehículo había dejado en el posavasos. El corazón le dio un vuelco a María. ¿Podría tener suerte por una vez? No es que estos últimos días hubiesen sido solo mala suerte. Quizá todo lo contrario. En vista de lo que podría haber ocurrido y lo que había ocurrido a otras personas no tan afortunadas, pero a las personas buenas les ocurren cosas buenas. Giró la llave en el contacto y las luces del salpicadero se encendieron. La radio comenzó a soltar el sonido de la estática a todo volumen y María se lo bajó hasta silenciarla.
Croqueta había llegado corriendo tras escuchar los altavoces del coche y estaba ahora con sus patas delanteras apoyadas en el interior del coche, mientras que las traseras descansaban sobre el asfalto. El cachorro miraba esperanzado a María, que todavía no se había decidido a girar la llave del todo. En teoría, el depósito está a la mitad. Sus palabras no parecían tener ningún destinatario claro. Sonaban como si hablase consigo misma. Por favor, por favor. El motor del coche soltó un quejido y, tras un par de segundos de sonidos agónicos y ahogados, arrancó. María estaba sonriendo de oreja a oreja. El coche había arrancado. Tenía gasolina y tenía batería. Podrían llegar hasta donde el depósito y los obstáculos de la autovía les permitiesen. Y lo más importante, podrían llegar sin tener que pedalear incesantemente. Si María había hecho bien sus cálculos, y probablemente no fuese así porque siempre había dependido del GPS, estaban a unas 3 horas de Málaga. Podrían llegar a casa de sus padres ese mismo día si las carreteras lo permitían. El sol comenzaba a esconderse por el horizonte, regando todo de un brillo anaranjado y reconfortante, al menos para ella. Le recordaba a las tardes otoñales que había pasado en su casa, estudiando resguardada del frío. Le recordaba a los días que había salido de tardeo con sus amigas a aquel bar que les ponían las cervezas por menos de 2 euros. Le recordaba tantas cosas que ya no iba a volver a vivir, al menos no de la misma manera. Todo había cambiado, y lo había hecho de manera profunda, para siempre. María devolvió el respaldo del asiento a su posición original de 90 grados y salió del vehículo. El Seat Ibiza era de color rojo, aunque la pintura se había desconchado en varias partes. Era el modelo antiguo, e incluso la matrícula le daba una idea de cuántos años tenía aquel coche. En cualquier caso, no estaba su dueño, y era el primer vehículo que encontraba con la Santísima Trinidad: llaves, gasolina y batería. Admiró una vez más el sol antes de volver a meterse en el coche y dejar a Croqueta en el asiento del copiloto. Iban a llegar a Málaga ese mismo día, si todo iba bien. Nombre: María Serrano Molina. Nivel 12. Clase: tumormante. Salud: 98%. Experiencia: 715 de 2750. Estado: tumorgénesis severa. Número de tumores: 1.